¿Alguna vez has visto una vida destruida en cuestión de segundos? Imagina a una mujer elegante, llena de esperanza, creyendo que una noche cambiaría su vida para siempre. Entra en un salón iluminado por candelabros de cristal, rodeada de sonrisas falsas y miradas curiosas. En su corazón lleva amor, pero también un secreto. De repente, el hombre que amaba, el poderoso director ejecutivo, respetado y temido por todos, toma el micrófono. El silencio corta el aire como una cuchilla. Todas las miradas se dirigen a él, y entonces, ante cientos de personas, con una frialdad escalofriante, revela la verdad. Ella nunca fue más que un capricho barato. Resuena la risa. El vaso de cristal que sostiene tiembla en sus manos. Su rostro, antes radiante, se desmorona ante las cámaras, los invitados y el mismo hombre que le prometió el mundo. En ese instante, se le rompe el corazón y nace algo aún más fuerte, la llama de la venganza. ¿Alguna vez has imaginado lo que significa ser destruida no por un enemigo jurado, sino por el hombre que amabas y creías que protegería tu corazón? Esta es la escena que marcó para siempre la vida de Clara. Era una noche de gala, y todo el salón resplandecía como un cielo invertido. Candelabros de cristal, mesas cubiertas de terciopelo, copas de vino tinto centelleando bajo la luz dorada. Clara caminaba entre estas personas poderosas, sintiéndose parte de un mundo que creía haber conquistado. Su largo vestido azul oscuro le caía a la perfección, y cada paso parecía ser seguido por miradas curiosas. Al fin y al cabo, todos sabían que era la amante del director ejecutivo más temido y admirado de la ciudad. En su corazón había esperanza. Tal vez, esa noche, él finalmente admitiría sus sentimientos. Tal vez su amor prohibido se haría oficial, y ella ya no tendría que vivir en las sombras, esperando migajas de cariño. El director ejecutivo, elegante con su traje impecable, subió al escenario. Su presencia inspiraba respeto. La sala quedó en 1900. Silencio. Clara sonrió creyendo que estaba a punto de escuchar palabras que cambiarían su vida, pero lo que vino después no fue amor, fue destrucción. Sostuvo firmemente el micrófono, miró a los invitados y dijo: «Damas y caballeros, gracias por venir esta noche, pero necesito ser transparente con todos. Circulan rumores y quiero aclararlos de una vez por todas». Sus miradas se intensificaron. Clara sintió que se le aceleraba el corazón. Él continuó con firmeza, sin siquiera mirarla. «Clara, no. Es más que un capricho, un error, una distracción que nunca debió ocurrir». El salón se estremeció con murmullos y risas contenidas. Clara se quedó paralizada. Su copa de vino tembló en su mano hasta que el líquido carmesí se derramó sobre su vestido azul, como si el destino mismo quisiera grabar esta humillación para siempre. Algunos invitados filmaron discretamente con sus celulares. Otros rieron abiertamente, mientras ella, sola entre cientos de miradas, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El hombre que amaba, el hombre que le había prometido noches de pasión y votos secretos, ahora la reducía a la nada ante el mundo entero. Clara intentó sonreír, pero su rostro se desmoronó. La habitación parecía dar vueltas. La risa resonaba como cuchillos en su alma. Salió apresuradamente, tropezando con su propio dolor, el taconeo de sus tacones resonando en el frío mármol de la habitación. Cada paso era más pesado que el anterior, y cada lágrima que caía se mezclaba con su maquillaje, manchando no solo su rostro, sino también los últimos jirones de su dignidad. En la calle, el gélido viento del amanecer la azotaba, pero nada era más frío que la sensación de ser traicionada en público. Todo el pueblo lo sabría al día siguiente. Revistas del corazón, periódicos, redes sociales, todos se reirían de su desgracia. Y en ese momento, Clara creyó haberlo perdido todo: su amor, su respeto e incluso su propia identidad. Pero lo que nadie sabía era que, en ese preciso instante, algo nacía en su interior, una fuerza silenciosa, un grito atrapado en su pecho, un juramento secreto: un día me volverá a ver, y cuando lo haga, ya no seré la mujer que humilló, regresaré más fuerte de lo que jamás imaginó. Ese fue el momento en que el corazón de Clara se rompió, pero también el momento en que comenzó su nueva vida. Si crees que la humillación pública fue el final, te equivocas. Lo que sigue
es el descenso al infierno, cuando todos te dan la espalda y el mundo parece no ofrecer salida, pero es en el fondo del pozo donde yace la llama de la transformación. Antes de continuar, si disfrutas de historias intensas de superación, venganza y amor que desafían lo imposible, suscríbete al canal ahora. Así no te perderás ni un solo episodio de este emocionante viaje. A la mañana siguiente del escándalo, Clara despertó como arrasada por un huracán. El sol se filtraba a través de las cortinas de la pequeña habitación de hotel donde se había refugiado, pero para ella, la luz parecía burlarse de la oscuridad que llevaba dentro. Su celular vibraba sin parar en la mesita de noche. Mensajes, notificaciones, llamadas perdidas. No tuvo el valor de mirar. Sabía exactamente lo que encontraría allí. Comentarios crueles, chismes, titulares sensacionalistas que convertían su dolor en un espectáculo. Respirando hondo, se levantó. El vestido azul oscuro seguía en el suelo, manchado de vino tinto y lágrimas secas. Por un momento, Clara consideró quemarlo, pero no se atrevió. Sentía que ese trozo de tela era el reflejo perfecto de su vida, algo que una vez fue hermoso, pero ahora destruido, marcado por manchas que nunca se desvanecerían. En el espejo, su reflejo mostraba a una mujer que apenas reconocía, ojos hinchados, maquillaje corrido, cabello despeinado. ¿Dónde estaba la Clara segura de sí misma, la amante que todos envidiaban? Ese reflejo no era más que una mujer rota, preguntándose cómo encontraría la fuerza para enfrentarse al mundo exterior. Cuando finalmente cogió el teléfono, las primeras notificaciones confirmaron sus temores. Amante rechazado públicamente, decía un titular. El engaño de una socialité al descubierto, otro. Los comentarios en redes sociales fueron aún más feroces. Bien hecho. ¿Pensaste que serías la esposa de un millonario? Eso es lo que pasa cuando te metes donde no te quieren. Para él siempre fue simplemente divertido. Cada palabra era como una nueva puñalada. Clara se acurrucó en la cama, abrazando las piernas contra el pecho, intentando contener los sollozos. A nadie le importaba que se hubiera entregado en cuerpo y alma. A nadie le importaba la promesa de amor que había escuchado entre bastidores. Para el mundo no era más que una broma. En los días siguientes el aislamiento fue inevitable. Amigos que antes competían por invitaciones a almorzar, ahora evitaban mencionar su nombre. Conocidos cruzaban la calle para evitar su mirada. Su propio trabajo como asesora de imagen se desvaneció de la noche a la mañana. ¿Quién querría ser atendida por alguien que ni siquiera podía mantener su propia reputación? El alquiler atrasado llamaba a su puerta. Su saldo bancario, ya escaso, menguaba a diario. Clara vendía joyas para pagar las cuentas, se escondía en los cafés de la esquina para evitar ser reconocida y a veces consideraba seriamente rendirse. Fue durante este período que descubrió el cruel silencio de la soledad. Y sin embargo, en lo profundo de toda esa oscuridad, algo empezó a latir. Cada lágrima derramada regó una semilla invisible. Clara empezó a escribir en un viejo cuaderno cada noche su dolor y también una promesa. Me levantaré de nuevo. Seguirán oyendo mi nombre. Nunca más permitiré que nadie defina quién soy. La caída fue larga, amarga, casi insoportable, pero fue precisamente allí, perdida en el vacío, donde Clara comenzó a forjar una nueva versión de sí misma. El mundo creía que estaba acabada, pero la verdad es que apenas estaba empezando. Si has llegado hasta aquí es porque sentiste el dolor y el peso de la caída junto con Clara. Y créeme, lo que viene después es aún más poderoso. Su transformación será tan intensa que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar un alma herida. No te pierdas los próximos capítulos de esta historia. Suscríbete al canal ahora y sigue cada paso de este emocionante viaje. Fueron meses de oscuridad. Clara se había escondido del mundo como si se escondiera de un enemigo implacable, pero poco a poco algo en su interior empezó a cambiar. Una mañana, con los ojos aún pesados por el llanto de la noche anterior, se miró al espejo y se dio cuenta de que estaba cansada de verse como una víctima, cansada de ser recordada como la mujer humillada, la burla cruel de las columnas de chismes. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de fuerza atravesó su alma. Clara vendió las últimas joyas que le quedaban y compró un billete de ida para salir del país. París parecía lo suficientemente lejos de las miradas,
prejuiciosas, pero también lo suficientemente cerca como para empezar de cero. Al aterrizar, no quedaba ningún glamour, solo una pequeña habitación alquilada en las afueras, paredes frías y una maleta con algo de ropa. Fue allí, en esa sencillez casi brutal, donde nació su nueva vida. Los primeros meses fueron difíciles. Trabajó de camarera en cafeterías concurridas, lavaba platos y a veces creía que jamás escaparía de esa rutina agotadora. Pero, al contrario de lo que muchos creían, Clara estaba aprendiendo. Observaba a cada cliente que atendía, absorbía ideas con cada conversación robada. En lo profundo de cada mirada arrogante, encontraba lecciones de poder. Con el tiempo, el dolor de la humillación se convirtió en combustible. Empezó a estudiar negocios por las noches, usando los pocos euros que le quedaban. Leía libros de inversión prestados en bibliotecas y veía clases en línea a escondidas entre turnos de trabajo. Lo que antes era una mujer frágil, ahora se convertía en una mente ávida de conocimiento. Pasaron los años. Clara ahorró cada centavo, invirtió pequeñas cantidades, cometió errores y aprendió. Descubrió que el mundo de los negocios era cruel, pero no más cruel que el hombre que la había destruido. Y si sobrevivía a él, podría sobrevivir a cualquier cosa. Lo que empezó como acciones baratas pronto se convirtió en inversiones seguras. El cuaderno donde había anotado sus penas ahora estaba lleno de planes, metas y estrategias. Clara ya no soñaba con ser reconocida como la amante de alguien poderoso. Soñaba con ser más poderosa que cualquiera de ellos. Y poco a poco, aquello dejó de ser un sueño para convertirse en realidad. Primero, surgió una pequeña consultora de moda, que aprovechó sus antiguos contactos. Luego vinieron las inversiones en startups tecnológicas que crecieron más allá de sus sueños más descabellados. Clara ahora era invitada a eventos corporativos, ya no como la sombra de alguien, sino como una figura destacada. Entonces, París no era lo suficientemente grande como para albergar la grandeza del nombre que él comenzaba a forjar. Londres, Nueva York, Dubái. El mundo se desvivía por escuchar lo que esta mujer tenía que decir, y en cada contrato firmado, cada reunión, cada discurso, había un propósito oculto: prepararse para el día de su regreso. No solo quería el éxito, quería que el mundo, y sobre todo ese hombre, presenciaran su ascenso. El mismo escenario donde había sido destruida sería el escenario perfecto para su victoria. Clara ya no era la misma. Su sonrisa era fría, calculada. El dolor que una vez la había aplastado era ahora el muro que la protegía. La fragilidad había dado paso a la confianza, y la mujer que una vez había sido ridiculizada públicamente se había convertido en una millonaria cuya historia nadie se atrevería a cuestionar. Y en silencio se repitió a sí misma: la vida me dio a elegir, morir como víctima o renacer como leyenda. Elegí renacer. Se acercaba el momento de la venganza. Si alguna vez has sentido que el mundo entero te dio la espalda, esta historia demuestra que nada es permanente. Una caída puede dejar huella, pero también puede ser la forja que forje una nueva versión de ti. Clara resurgió de las cenizas, y el siguiente paso será mostrarle al mundo en quién realmente se convirtió. Los años habían pasado como un torbellino que arrasa con todo a su paso, pero deja espacio para que algo nuevo florezca. Clara ya no era la misma mujer que abandonó, humillada, aquel salón de gala. Ahora cada gesto suyo irradiaba un aura de poder. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban con la confianza de quien había ganado batallas silenciosas. La noticia de su regreso a su ciudad natal se extendió rápidamente entre empresarios y periodistas del corazón, no porque fuera una simple millonaria emergente, sino porque nadie esperaba que esta mujer, considerada derrotada y olvidada, hubiera reconstruido su vida a escala global. Y cuando anunció que participaría en un importante evento benéfico en el mismo salón donde había sido destrozada, los rumores se convirtieron en un espectáculo. Esa noche, el salón de baile volvió a estar iluminado por las mismas lámparas de araña de cristal, pero para Clara todo parecía diferente. Ya no era un ambiente hostil, era el escenario de su venganza. El vestido azul oscuro había sido reemplazado por uno aún más llamativo, un vestido rojo largo e impecablemente confeccionado que parecía encender cada paso que daba sobre el mármol. El color no fue elegido al azar, era un recordatorio,
un símbolo de fuego, pasión y poder. Cuando entró, todas las miradas se volvieron de inmediato. Las conversaciones cesaron por un momento, y el eco de sus tacones era como el de los tambores anunciando la llegada de una reina. Algunos invitados susurraban, otros simplemente observaban en silencio, atónitos ante la transformación. Esta ya no era la amante abandonada, era una mujer que ahora dictaba sus propias reglas. Clara caminaba serenamente, pero por dentro sentía que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera estallarle. No era miedo, era la adrenalina de finalmente haber regresado. Todos los rostros familiares que antes se habían reído de su dolor, ahora se acercaban asombrados, o en algunos casos, asustados. Y entonces ocurrió lo inevitable. Entre los invitados, lo vio. El mismo hombre que la había destrozado años atrás, el director ejecutivo. Su cabello canoso comenzaba a delatar el paso del tiempo, pero la arrogancia en su postura seguía siendo la misma. Charlaba con otros empresarios, riendo a carcajadas, como siempre, pero al notar la presencia de Clara, su risa se congeló en el aire. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La reconoció al instante, pero lo que vio no tenía sentido. Esta no era la mujer a la que había humillado. Era alguien más grande, más fuerte, intocable. Sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Clara, sin apartar, la mirada sonrió. No una sonrisa dulce, sino una sonrisa aguda y calculada que decía sin palabras, «He vuelto, y ahora eres tú quien va a mirar». A medida que avanzaba la noche, llamaron a Clara al escenario para hablar como principal donante de la organización benéfica. Dio pasos firmes, sosteniendo el micrófono como si sostuviera una corona. Su voz resonó por la sala con una firmeza que silenció incluso a los más escépticos. Hace muchos años, entré en esta habitación y quedé reducido a la nada. Pero fue precisamente aquí donde encontré la fuerza para transformarme. Hoy vuelvo, no para demostrarle nada a nadie, sino para demostrar que nadie tiene derecho a dictar quién eres ni hasta dónde puedes llegar. El silencio era absoluto. Algunos invitados aplaudieron de pie, otros simplemente tragaron saliva, intentando comprender cómo esta mujer había renacido de forma tan magnífica. Y el director ejecutivo permanecía allí, con los puños apretados, incapaz de ocultar la tensión en su rostro. Clara abandonó el escenario entre una ovación de pie. No necesitó decir nada más. Este era su momento, su regreso triunfal. Y en el fondo, lo sabía, lo mejor estaba por venir. El destino estaba a punto de enfrentar a Clara y al director ejecutivo en una conversación que lo cambiaría todo. El inevitable reencuentro sacaría a la superficie sentimientos que ni siquiera los años habían podido borrar. Suscríbete al canal ahora y sigue cada detalle de esta historia. El próximo capítulo mostrará que, detrás de cada regreso triunfal, siempre hay una confrontación que decide el futuro. El salón de baile estaba a punto de terminar la noche cuando ocurrió lo inevitable. Clara sabía que no podía evitarlo para siempre, y en el fondo no quería hacerlo. El destino, como escrito a fuego, guiaba sus pasos hacia ese momento. Acababa de salir de un círculo de periodistas e inversores cuando el director ejecutivo apareció ante ella. Ya no había público ni micrófono, solo ellos dos, cara a cara, como si el tiempo hubiera regresado al día en que todo comenzó. Pero esta vez era diferente. Clara ya no temblaba. La miró fijamente, intentando descifrar a la mujer que tenía delante. La misma boca que una vez pronunció palabras de amor, ahora se crispaba en silencio. Abrió la boca, pero tardó unos segundos en hablar, como si las palabras se hubieran perdido. «Clara», dijo finalmente, en un tono bajo, casi incrédulo. Ella le sostuvo la mirada y dejó que el silencio lo agobiara. Cada segundo le recordaba que ahora ella tenía el control del juego. Finalmente respondió: «No pensé que aún recordarías mi nombre». El hombre se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura. «¿Has cambiado?» «No», respondió Clara con una leve sonrisa. «Solo me convertí en quien siempre fui, pero a quien tú trataste de borrar». Respiró hondo. Su arrogancia habitual se mezclaba con algo que nunca dejaba traslucir: inseguridad. Por mucho que intentara mantener su máscara, era evidente que su presencia lo estaba conmocionando. «Escucha», empezó mirando a su alrededor como si temiera que lo oyeran. «Esa noche yo
Yo no quería. Clara levantó la mano, interrumpiéndolo. No intentes justificarlo. Sabes exactamente lo que hiciste. El peso de esas palabras fue como un golpe. Él apartó la mirada, pero luego la miró de nuevo. Pensé que te habías ido para siempre. ¿Se ha ido? Soltó una breve risa irónica. He renacido. El choque entre ambos era casi palpable. La habitación que los rodeaba parecía haber desaparecido. Solo estaban él y ella, con las heridas abiertas y los fantasmas del pasado resurgiendo. De repente, dio un paso hacia adelante, tratando de recuperar el control. Clara, no lo entiendes. Tenía que hacerlo. Mi reputación, mi empresa. Había rumores. No podía arriesgarme. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera considerando una pieza de ajedrez antes de moverla. ¿Y mi vida? ¿No me lo dijiste? Me usaste y luego me desechaste delante de todos. Pero mira cómo es. El mismo escenario que usaste para destruirme es ahora el escenario de mi triunfo. Apretó los labios y su silencio delató su indefensión. Por primera vez, el director ejecutivo se sintió acorralado, pero ocurrió algo aún más inesperado. Clara se dio cuenta de que el hombre que tenía ante sí ya no era el mismo. Su mirada cansada, sus profundas arrugas, el peso de los años y las malas decisiones eran evidentes en él. La arrogancia seguía ahí, pero ahora se mezclaba con la soledad. Por un instante, Clara sintió un torbellino de emociones, ira, desprecio, pero también compasión. ¿Sería posible que este hombre, que una vez destruyó su vida, fuera ahora solo una sombra de lo que fue? Un día, dijo con la voz quebrada, pensé que eras demasiado frágil para sobrevivir sin mí. Me equivoqué. Sí, lo era, respondió ella con firmeza, y por eso nunca volverás a tener poder sobre mí. Clara se giró para irse, dejándolo inmóvil, solo en la habitación llena de gente. Pero antes de dar el último paso, se detuvo y dijo sin mirar atrás. La próxima vez que me veas, recuerda, ya no soy tu amante humillada. Soy la mujer que nunca lograste destruir. Su corazón se aceleró, pero lo único que pudo hacer fue verla alejarse, majestuosa, como si llevara una corona invisible. Y en ese momento, el público no lo sabía, pero Clara ya había tomado la decisión que lo cambiaría todo. Elegiría entre la venganza o la redención, y fuera cual fuera la opción, nadie saldría ileso. El próximo capítulo revelará la elección de Clara, y su decisión será tan devastadora que cambiará para siempre no solo el destino del CEO, sino también el de ella. Esa noche, cuando Clara salió del salón de baile, algo la quemaba por dentro. No era solo orgullo ni satisfacción por haber demostrado en quién se había convertido realmente. Era algo más profundo, la certeza de que, por primera vez en años, tenía el poder de decidir el destino de este hombre. El mismo hombre que la había destruido públicamente ahora era frágil, vulnerable, y de ella dependía ser recordada como la vencedora o la derrotada. Los días siguientes fueron intensos. Los medios hablaron de su regreso triunfal, los titulares la promocionaron junto a inversores globales, y su fortuna fue objeto de especulación en la prensa financiera. Pero en medio de su éxito, Clara se encontró ante una encrucijada silenciosa. ¿Venganza o redención? Podría exponer fácilmente los secretos del director ejecutivo, revelando al mundo los trapos sucios que conocía de Mintos y su pasado. Podría aplastarlo en el mismo escenario donde la habían humillado, convirtiendo su dolor en un espectáculo, y durante más de una noche, esta idea la sedujo. Imaginó los aplausos, los titulares, la caída del hombre que la había despreciado. Sería justo, sería dulce, pero ¿sería suficiente? Una tarde sola en su lujoso apartamento, Clara abrió el viejo cuaderno donde, años atrás, había escrito sobre el dolor de su caída. Cada página estaba manchada de viejas lágrimas, pero también ya llena de promesas. Me levantaré. Seré alguien a quien nadie pueda destruir. Al releer sus propias palabras, algo se hizo evidente. La venganza no la haría más grande. Lo que la hizo grande no fue el dolor que cargaba, sino la fuerza que decidió forjar a partir de él. Y así, en una decisión silenciosa e inesperada, Clara decidió no aplastar al director ejecutivo. Al contrario, lo dejaría vivir con el peso de sus propios errores, con la vergüenza de saber que no solo no había logrado destruirla, sino que la había fortalecido aún más. Esa sería la verdadera venganza. Días después, cuando lo volvía a encontrar en una reunión de negocios, se acercó con los ojos llenos de incertidumbre. «Clara», murmuró,
Vas a destruirme, ¿no? Ella respiró profundamente, su mirada firme pero serena. No, respondió con calma, porque lo que me hiciste ya no me define. No necesito derribarte para demostrar quién soy. Que me veas aquí hoy, más grande que nunca, ya es mi victoria. Bajó la mirada, incapaz de responder. Clara se levantó y salió de la habitación dejándolo solo. No hubo gritos ni alboroto, solo la fuerza silenciosa de quien había superado la situación sin necesidad de agacharse. En ese momento, Clara comprendió que su historia no se trataba solo de humillación, dolor o venganza. Se trataba de transformación, de resurgir del polvo y demostrar que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a robar el valor de una vida. Y mientras caminaba hacia el futuro, con toda la ciudad celebrando su ascenso, supo que su viaje apenas comenzaba. Otras batallas vendrían, otras historias se escribirían, pero una verdad permanecería. Clara nunca volvería a ser la mujer que una vez fue destruida. Ahora era un símbolo de fuerza, resiliencia y poder. Si te conmovió el viaje de Clara, imagina cuántas historias como esta aún están por venir. Historias de dolor transformado en victoria, de amores prohibidos, de secretos revelados y de personajes que, como ella, demuestran que nada es más fuerte que la valentía de empezar de cero. Suscríbete al canal ahora y no te pierdas las próximas historias, porque en el fondo, cada capítulo que veas puede ser un reflejo de tu propia vida y un recordatorio de que, al igual que Clara, tú también puedes resurgir.